Buenas. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Hola, profe, Hola, buenos buen día. días. Hola, Buen buen día. día. Buen día. Buenas chicas. Hoy vamos a admitir el ingreso hasta las 12:25. Tenemos las clases 12:15, 12:20. Josefina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Vamos a admitir los ingresos hasta las 12:25 y a las 12:25 vamos a comenzar con el desarrollo de esta materia. ¿Estás vos como anfitriona, Josefina? Me tiene que nombrar. Bueno, entonces voy a admitir a todos los que están en sala de espera y ahora te voy a colocar a vos como anfitriona. Buen día. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola. Buen día. Tía. Hola, buen día. Hola, Buen día. Buen día a todos. Hola, buen día. Ya estamos en 60. Muy bien. ¿Tenés el control, Josefina, para admitir? Sí, yo lo tengo. Perfecto. Entonces me libero de esa responsabilidad. Hoy vamos a comenzar. ¿Vamos a grabar también, Josefina, la clase? Sí, se está grabando, se sube después en la nube y lo pueden descargar desde ahí. Buenos días. Buen día. Lo que vamos a hacer a partir de las 12:25 es silenciar a todos y cada uno de los alumnos para poder trabajar tranquilamente, sin intermediarios ni filtraciones. Tenga presente que excepcionalmente, repito, excepcionalmente, pueden ingresar sin cámara. Excepcionalmente. Todos tienen que tener la cámara, el video habilitado. Estas son clases regulares y en consecuencia nosotros vamos a ir llevando sobre las clases grabadas una especie de desarrollo de las asistencias. Presencialmente, experiencia que ustedes todavía no han tenido, en las clases presenciales que celebramos hasta el 2019, el alumno tenía que tener el 80% de asistencias calculadas sobre la totalidad de las clases efectivamente dadas, para poder en consecuencia ser regularizados. Aquel que no llegaba a ese porcentaje quedaba libre. En ese 20% que el alumno tenía como porcentual para faltar, tenía que estar las que faltaba por decisión propia, la que faltaba por enfermedad, la que faltaba por salud, la que faltaba por priorizar otros temas. No importaba el motivo, era el 20% que tenía como disponible para faltar. No cabía la posibilidad de que usara ese 20% para faltar por las razones que fueren y luego pedir, avanzado el año, una especie de licencia por enfermedad. Si la había agotado, lamentablemente quedaba liberado. Bueno, esto no ocurre en las clases virtuales, de tal manera de que como no podemos tomar asistencia y no tenemos la posibilidad de supervisar
la cantidad de clases en la que ustedes participan, la idea es, de acuerdo a una disposición de Secretaría Académica, que todos y cada uno entren con las cámaras y los videos habilitados. Excepcionalmente, repito, se puede tolerar una situación frente a un caso, por ejemplo, un problema de red o una cuestión que tenga que ver básicamente con esa cuestión vinculada a la conexión. Buenas tardes. Buenos medios días. Estamos en ese difícil equilibrio entre la mañana y la tarde. Bueno, a todas y a todos, muy buenos mediodías. Hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase de Derecho Constitucional. Formamos parte de la Comisión 3. Como ustedes saben, mi nombre es Ricardo Alejandro Terrile, soy profesor titular de esta materia y me he hecho cargo de esta Comisión 3 para abordar, conversar, exponer y en cierta forma transitar juntos esta maravillosa materia que se llama Derecho Constitucional. El derecho constitucional es, sin lugar a dudas, como dijimos en la clase anterior, la estructura de todo el derecho que ustedes van a abordar a partir de este año y en el futuro hasta recibirse de abogados. Y básicamente, después que se reciban de abogados, van a tener una activa y decisiva intervención con el derecho constitucional, porque en el ejercicio de nuestra profesión, ya sea la profesión liberal, ya sea la condición de ser asesores de empresas públicas o ser asesores de empresas privadas o estar participando dentro de las estructuras de los poderes ejecutivo y legislativo, o si forman parte del Poder Judicial, la estructura del derecho constitucional, esto es, la estructura de la Constitución, va a estar siempre, siempre presente en todas y cada una de las materias. No hay ninguna posibilidad que puedan encarar el derecho civil, el derecho comercial, el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho económico, es decir, todos los ámbitos y espacios del derecho si no hay una relación directa con el texto constitucional. La Constitución, en definitiva, regula todos los aspectos que hacen a la estructura del derecho. Nosotros vivimos en una sociedad que está conformada por normas. Hay leyes, hay decretos, hay ordenanzas municipales, hay leyes federales, hay leyes provinciales, hay ordenanzas comunales, hay ordenanzas municipales, hay en suma jurisdicciones que empiezan a jugar un papel muy importante en lo que es el conocimiento abarcativo de ese derecho. Ese derecho omnicomprensivo de normas y reglas, tienen distintas competencias. Por ejemplo, las leyes federales
el Código Civil y Comercial es una ley federal, tiene vigencia en todo el país, en todas y cada una de las provincias, en todos y cada uno de los municipios, en todos los ámbitos, porque son leyes federales, leyes de jurisdicción, de competencia nacional. Las leyes federales, es decir, el Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino, se aplica en Mendoza, en Santa Cruz, en Jujuy, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. Son, insisto, leyes federales. También hay leyes provinciales. En ese sentido, la legislatura de la provincia de Santa Fe sanciona normas de jurisdicción provincial que las promulga y las publica el gobernador de nuestra provincia y que tienen competencia, tienen jurisdicción dentro de la provincia de Santa Fe. Es decir, que nosotros vamos por la autopista a Buenos Aires, pasamos Arroyo del Medio, entramos en San Nicolás, ingresamos en la provincia de Buenos Aires y la ley provincial, la ley de la provincia de Santa Fe ya no tiene cabida, ya no tiene vigencia. Está adosada, está ambientada, está circunscripta, está limitada a la provincia de Santa Fe. Va a haber otras leyes, son las leyes de las provincias de Buenos Aires. Estas son las jurisdicciones provinciales. Pero puede ocurrir que si ustedes el día de mañana son asesores de arquitectos, en la ciudad de Rosario ustedes tengan un reglamento de edificación que está circunscripto a la ciudad de Rosario y que cuando van a Funes o van a Roldán o van a Venado Tuerto o van a Villa Constitución o van a Reconquista, esas reglamentaciones son diferentes. ¿Por qué? Porque las ordenanzas municipales tienen un límite de jurisdicción, un límite de competencia que es el propio municipio o la propia comuna. Un ejemplo, una ley federal como es el Código Civil y Comercial dice, por ejemplo, que una medianera es aquella pared, aquel muro que separa dos dominios, dos propiedades a través de un eje medianero hasta 30 metros o una medida menor según el reglamento local. Es decir, la ley federal lo que nos dice a todos los argentinos y a todas las provincias, que una medianera es una pared, un muro de hasta 30 metros que separa dos propiedades. Ahora, si el reglamento de edificación de la ciudad de Rosario dice que son 2,50 metros, se aplica los 2,50 metros. ¿Siempre? No, en realidad se aplica siempre la ley federal, pero la propia ley federal, en la disposición que yo les estoy comentando, dice expresamente, palabras más, palabras menos, es medianera aquella separación aislante y estable con no menos de 3 metros, a menos, es decir, esa misma norma federal fija la excepción, a menos que el reglamento local fije una dimensión diferente. Es decir, acá hay una referencia, una remisión, una especial referencia a que cabe la posibilidad de interpretarla en menos, aunque la ley diga que son 3 metros. Ahora, si no existe norma provincial, se impone la norma federal. Esto es una excepción a la regla, porque en realidad la ley federal impera en todo el país. Todo el trámite de divorcio, todo el trámite de alimentos, todo el trámite de pago, todo lo que es compraventa, todo lo que es alquileres, todo lo que tiene que ver con sucesiones, todo lo que tiene que ver con el derecho penal, todo lo que tenga que ver con el derecho comercial, todo, absolutamente todo,
tiene jurisdicción federal. Por eso, cuando nosotros hablamos del ámbito del derecho constitucional, ustedes tienen que saber que la Constitución es una especie de paraguas enorme que abarca todo el país. Ninguna de las leyes federales, ni de las leyes provinciales, ni de las ordenanzas municipales puede alterar, puede violar, puede lesionar, puede contradecir a la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional dice que admite y reconoce el derecho de intimidad, el derecho de intimidad lo reconoce para todos los argentinos. Cuando la Constitución nos dice que admite y reconoce el derecho laboral como la jornada laboral en 8 horas para el trabajo diurno y en 6 horas para el trabajo nocturno, en todo el país se aplica esa disposición. De tal manera que si ustedes trabajan de noche, saben que tienen que trabajar 6 horas. Y si trabajan de día, 8 horas. Y si en una relación de dependencia, doctor, yo trabajo 10 o 12 horas, usted tiene derecho a cobrar horas extras por todo eso que trabaja fuera de la jornada laboral de 8 horas. Y si trabaja en horarios nocturnos más de 6 horas, usted tiene derecho a horas extras, precisamente porque la ley federal, que es la ley de contratos de trabajo, determina para todo el país que el trabajo laboral es de 8 diurno y 6 nocturno. Ahora bien, ¿es este tema en particular al que me quiero referir hoy? No. Lo que quiero señalar es que todo esto que yo estoy mencionando a rasgos amplios, a vuelo de pájaro, con una lectura rápida y en cierta manera genérica, lo que define básicamente es que los argentinos en algún momento hemos celebrado un contrato. Yo voy a hablar hoy de la importancia y el significado del contrato constitucional. Cuando yo hablo de contrato, normalmente hay 2 o 3 o 4 o muchas personas que suscriben de puño y letra un contrato. Típicamente un contrato es eso, que 2 partes se pongan de acuerdo. Un propietario se pone de acuerdo con un inquilino cuando suscriben un contrato y firman ese contrato de locación. En realidad, cuando hablamos de contrato constitucional, no es que todos los argentinos, 40 millones de personas, firmemos un contrato, porque en realidad no es que lo firmamos personalmente. Para eso existen representantes. Esos representantes que van a suscribir esos contratos son los que llamamos los convencionales. Los convencionales son aquellos representantes que elegimos los ciudadanos para que nos representen y puedan debatir, discutir, polemizar y, en definitiva, elaborar la Constitución de los argentinos. Hubo muchas constituciones desde 1810 hasta 1852-53. La primera junta elaboró un texto, el triunvirato elaboró otro texto, Rosas en algún momento elaboró un borrador, pero en 1852-1853, después de la batalla de Caseros, que seguramente recordamos haber estudiado en algún momento en historia argentina, Urquiza le gana en la batalla de Caseros a Rosas. En consecuencia, termina el rosismo.
Rosas emigra a Inglaterra, pero en realidad lo que de alguna forma la historia argentina calla, sobre todo los estudios que tenemos en el colegio secundario, es que cuando Urquiza gana después de Caseros, no toma posesión de la República Argentina. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, en cierta manera monopolizado por Bartolomé Mitre, no se integra al conjunto de las provincias argentinas. De tal manera que en 1853, cuando Urquiza convoca a una convención constituyente para elaborar un contrato constitucional, que dicha de otra manera, el contrato constitucional es la Constitución, cuando los convoca a los argentinos a suscribir, a formalizar, a debatir, a polemizar, a elaborar, en definitiva, un contrato constitucional, los convoca acá muy cerquita de Rosario, los convoca a Santa Fe de la Veracruz, es decir, la ciudad de Santa Fe, que históricamente se llamó así, Santa Fe de la Veracruz. Y en esa ciudad, convencionales de todas las provincias, menos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, repito, convencionales de todo el país, menos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, se dan cita en Santa Fe de la Veracruz, debaten, polemizan, toman como herramienta de debate las bases de Alberdi y sancionan una nueva constitución nacional, que es un verdadero contrato constitucional, el primer contrato constitucional en donde participan prácticamente todas las provincias argentinas existentes a ese momento. Y digo existentes a ese momento porque en la Patagonia no existían las provincias de Santa Cruz, de Río Negro, de Chubut, y tampoco en el norte, el Chaco, por ejemplo, no era una provincia, era un territorio nacional. Ahora bien, esa constitución, sancionada en Santa Fe, que es la Constitución de 1853, fue evidentemente un hito, un acontecimiento muy importante, muy relevante, porque pacificado el país después de este enfrentamiento, de esta confrontación entre unitarios y federales, que jugó de la misma manera que hoy juega la grieta entre kirchneristas y antikirchneristas, entre macristas y antimacristas, en aquel momento la grieta era unitarios y federales. Y puede Urquiza, de alguna manera, unificar una postura, convocar a una convención constituyente, se eligen a convencionales constitucionales que eran los representantes de cada una de esas provincias, se dan asilo en la ciudad de Santa Fe y durante un tiempo debaten y sancionan la nueva constitución para la nación argentina, que es desde 1853, en mayor o en menor medida, con algunas modificaciones que ya vamos a ir hablando a lo largo del año, es sin lugar a duda la estructura que actualmente tenemos vigente en la República Argentina. Un país, para ser país, para ser Estado, tiene que contener, tiene que cumplir, tiene que formar tres elementos. Reitero, un país, una nación, para ser concretamente un Estado en el concierto de las naciones del mundo, tiene que cumplir tres elementos: población,
territorio y gobierno. Si un país tiene territorio y población, pero no tiene gobierno, no es un Estado. Si un país tiene población, tiene gobierno, pero no tiene territorio, es una nación sin Estado. Por ejemplo, la nación gitana, la nación judía, la nación árabe. Es decir, son un concepto genérico que porque no tienen territorio, bueno, de alguna manera la idiosincrasia, la costumbre, la política, si se quiere la cuestión religiosa, los hace universales, pero no tienen un territorio. Para ser territorio, insisto, necesitan tener esos tres elementos: población, territorio y gobierno. ¿Qué pasaba en 1853? Que en 1853, cuando Urquiza encomienda la necesidad de elaborar esa constitución en Santa Fe, nuestro país estaba dividido y sus elementos, estos tres elementos, no estaban definidos ni consagrados porque, reitero, faltaba Buenos Aires. No estaba todo el territorio porque faltaba nada menos que la provincia y la ciudad más poblada del país. Imaginen ustedes, el país todo tenía casi 2.800.000 habitantes y de esos 2.800.000, Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tenía aproximadamente el 70% de esa población. No existía la unidad territorial, precisamente porque no estaba Buenos Aires ni la provincia de Buenos Aires integrándolo. Y el gobierno estaba dividido porque Urquiza gobernaba de Arroyo del Medio hacia el interior y todo lo que era Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires estaba Mitre. Nuestro país definitivamente se unificó en 1860, después de la batalla de Cepeda. Gana Mitre, toma en consecuencia Mitre la representación de todo el país, se junta con los partidarios de Urquiza, unifican al país y Mitre dice: ok, yo voy a suscribir la Constitución de 1853, la voy a suscribir, pero todos y cada uno de los tratados que ustedes hicieron antes de 1860 no me son obligatorios, no me son oponibles, yo no me juramento a cumplirlos. Eso se llaman los pactos preexistentes. Señores, dice Mitre, los pactos preexistentes a 1860 no son de obligatorio cumplimiento para la provincia de Buenos Aires. Aceptan todos y en consecuencia 1860 se introducen algunas reformas a la Constitución de 1853 y Vidar Campos, que fue nuestros viejos maestros, la generación mía, mi generación, se educó con Vidar Campos. El libro, el texto, el manual que todos, absolutamente todos, en todas las universidades del país estudiábamos derecho constitucional, era el manual de Vidar Campos, el manual de derecho constitucional de Vidar Campos. Y Vidar Campos dice una cosa muy interesante, decía, porque ya falleció Vidar Campos. Vidar Campos decía en aquel momento que en realidad en 1853 se inicia el proceso constituyente que termina en 1860. Esto es muy importante que ustedes lo memoricen y es muy importante que lo apuntalen en vuestros borradores.
repito, Vidal Campos dice, la Argentina no tuvo un proceso, un acontecimiento, una fecha determinada a partir de la cual podemos decir se inició la etapa constituyente. No, fue un proceso que duró 7 años. Comenzó ese proceso en 1853 y culmina 7 años después, cuando se unifica después de Pavón y se incorpora a Buenos Aires. De tal forma que ustedes van a ver en mis libros de derecho constitucional y en los libros de muchos autores del derecho constitucional y en todas y cada una de las borradores que puedan repasar, leer, comentar, que decimos los constitucionalistas la Constitución de 1853/1860. No decimos la Constitución de 1853, no, decimos la Constitución de 1853/1860, porque efectivamente reconocemos con Vidal Campos de que recién en 1860 se termina ese proceso constitucional después de Pavón con la incorporación de Buenos Aires, provincia y ciudad, y en consecuencia se construyen, se definen los 3 elementos del Estado. Ahora sí tenemos territorio, población y gobierno. Ahora tenemos República Argentina. El contrato constitucional no es un tema complejo, pero es muy interesante porque cuando nosotros empezamos, como estamos haciéndolo hoy, a transitar esta materia, es interesante poner como punto de partida precisamente cómo y de qué manera concebimos el contrato constitucional. Yo no sé si ustedes saben, porque en definitiva son muy recientes, recién ingresan en la facultad, pero seguramente dentro de algunos años van a poder apreciar lo que hoy les voy a decir. El punto de partida cuando hablamos de derecho constitucional es precisamente hablar del contrato constitucional. Y el contrato constitucional no siempre fue como el que acabo de decir. Es decir, cuando yo hablo de 1853-1860, hablo de un contrato constitucional donde más o menos los autores, los involucrados, los que participaban de esta historia, sabían a ciencia cierta que estaban elaborando una especie de contrato, una especie de base sobre la cual después todos, absolutamente todos los argentinos, teníamos que empezar a cumplir. Pero históricamente esto no fue así. ¿Por qué? Bueno, y acá viene un poco lo que hoy también vamos a conversar, que es la historia. La historia, los precedentes del contrato constitucional. En la esclavitud había un amo y un esclavo. Y en la esclavitud no había contrato constitucional. En la esclavitud había un amo que ordenaba, que tenía el poder de la vida y de la muerte sobre el esclavo, y el esclavo sometido. No existe contrato constitucional porque el contrato constitucional lo que requiere es igualdad. Si no hay igualdad, no hay contrato constitucional. El contrato constitucional parte de una premisa: todos somos iguales. Ustedes me dirán, pero no somos todos iguales, doctor. No somos todos iguales. Los sectores que viven en una villa no son iguales que los sectores que viven en una ciudad. Los sectores que viven en un country no son iguales a los que viven en una villa. Los sectores que viven en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera, no son los mismos que los que viven en la Cuña Boscosa, en el medio del desierto
de la Patagonia. No somos todos iguales. Los estudiantes no son iguales a los profesores. Los legisladores no son iguales a los que no somos legisladores. Los sectores más ricos de la República Argentina no son iguales a los sectores más pobres de la República Argentina. Y es cierto, es cierto. Por eso, cuando nosotros definimos el principio de igualdad, decimos, escuchen bien, anótenlo, la igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Así lo ha definido la Corte Suprema. La igualdad de los iguales en iguales circunstancias. Yo, para medir el principio de igualdad, tengo que poner los estudiantes con los estudiantes y verificar si hay discriminaciones entre ustedes, los profesores con los profesores y hacer otro tanto, los legisladores entre los legisladores y hacer otro tanto. Es decir, nosotros no podemos, por la generación del ser humano, por nuestra especie ser humano, donde somos totalmente diferentes, es decir, fíjense ustedes, yo hoy tengo aproximadamente, ¿cuántos alumnos tenemos, Josefina, en esta clase virtual? 81 ahora. Bien. Si yo, junto con ustedes, nos ponemos a conversar de filosofía, de religión, de política, es muy probable que tengamos diferencias, grandes diferencias, pequeñas diferencias, pero diferencias en definitiva. Tenemos distintos DNI, tenemos distintas identidades, tenemos distintas concepciones políticas, religiosas, tenemos distintos modos de vivir, tenemos distintas vocaciones, tenemos distintas identidades y tenemos distintos físicos, identidades personales, rostros, que nos identifican a todos y cada uno de nosotros. Es decir, no podemos pensar que todos somos iguales. Por eso, la Corte ha venido a interpretar esto que llamamos igualdad diciendo, ojo, cuando hablamos de la igualdad ante la ley estamos hablando de los iguales en iguales circunstancias. La igualdad de los iguales en iguales circunstancias. De tal manera que la esclavitud, vuelvo, no había igualdad. Pero no había igualdad de ningún tipo. En consecuencia, en la esclavitud, en el régimen de la esclavitud, evidentemente no podemos hablar de contrato constitucional. No se sentaba el amo con el esclavo a pautar de común acuerdo criterios, no, había sometimientos del esclavo al amo. Cuando económicamente la etapa de la esclavitud se supera, los economistas dicen que a la esclavitud siguió el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Ahora, el esclavo es el siervo de la gleba. Es una persona o un grupo de personas o un grupo de familias que están sometidos a la decisión del señor feudal. Y el señor feudal normalmente es una persona poderosa porque tiene grandes territorios de campo, grandes territorios de tierra, grandes espacios a través del cual tiene siervos que trabajan esa tierra, al que les da la posibilidad de que puedan convivir y en cierta manera pernotar en esos espacios, en esos territorios. A veces tienen que pagar un impuesto. Es decir, el siervo paga al señor feudal un impuesto para poder quedarse en esa tierra. Los siervos cultivan los campos del señor y el producido de ese grano va a parar a los bolsillos del señor feudal, porque el señor feudal es el dueño de la tierra. Los reyes de Inglaterra,
de Escocia, los reyes de Irlanda, los reyes de Francia, los reyes de España, los reyes del Imperio Austrohúngaro, son señores feudales. Y como señores feudales, precisamente confrontaban entre ellos, y el señor feudal más poderoso eran los reyes. Y los señores feudales menos poderosos, marqueses, condes, y esa era una forma que precisamente los economistas definen como feudalismo. En el feudalismo tampoco hubo contrato constitucional, porque se sometía al siervo de la gleba a través precisamente del territorio. El siervo estaba sometido a pagar por convivir en ese territorio que era el campo del señor feudal, un impuesto, una dádiva, un canon. Ahí tampoco había contrato constitucional. Hubo en el año 1215, piensen cuántos años atrás, 1215, un movimiento de un grupo de señores feudales que se rebelaron contra un rey que llamaban Juan Sin Tierra. Se rebelaron contra el rey, ¿por qué? Porque el rey impuso a todos, a los siervos y también a esos señores feudales, marqueses y condes, un impuesto que era un impuesto muy gravoso. Entonces este grupo se rebeló contra Juan Sin Tierra, un monarca inglés, y eso se conoce precisamente como la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Fue la primera limitación que un rey recibió de parte, no de los siervos de la gleba, no, de parte de otros señores feudales, pero con menos campo, con menos territorio, con menos poder económico, que le impusieron a ese rey: no te vamos a detronar, no te vamos en definitiva a desplazar en tanto y en cuanto vos seas más dadivoso con los impuestos, porque la forma en que estás ejecutando impositiva tributariamente a nosotros nos empobrece. Entonces elaboran lo que se llamó la Carta Magna de Juan Sin Tierra, 1215. La Carta Magna de Juan Sin Tierra nosotros la traemos a esta altura de nuestra exposición porque fue la primera experiencia de limitar el poder del rey, que reitero, no fue una limitación que provenía de los siervos, no, fue una limitación de otros señores feudales, pero que tampoco constituyó un contrato constitucional. Rousseau, un filósofo francés, me van a escuchar muchas veces hablar de la filosofía francesa. Me encanta la filosofía francesa. Miren, un paréntesis. A mí me gusta mucho la filosofía francesa porque los franceses tienen la materia filosofía en todos los años del secundario y en todos los años de la universidad. Estudian la materia filosofía en todo el colegio secundario, en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto año del secundario tiene una materia que se llama filosofía, y después cuando entras en la universidad, estudies abogacía, arquitectura, ingeniería, la materia que estudies va a tener también filosofía. De tal manera de que ellos están acostumbrados a pensar, están acostumbrados a reflexionar. La filosofía es una materia que te invita a pensar, a reflexionar sobre todo. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos hablando de esta materia y no de otra? ¿Por qué tenemos que hablar del contrato constitucional y qué significante tiene este concepto, contrato constitucional? Están acostumbrados a debatir, están
acostumbrados a polemizar. Es muy gratificante, sinceramente se los digo, la posibilidad de dar clases en las universidades francesas, porque todo es un debate permanente, todo es un ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, genera una amplitud y un crecimiento individual de todos y cada uno, porque nos vamos planteando dudas, inquietudes, preguntas, repreguntas, y va creciendo nuestro conocimiento a medida que vamos avanzando con el desarrollo de una materia. Yo aspiro a que en algún momento nosotros, cuando tengamos un poco más de confianza, podamos romper nuestros pudores lógicos, nuestras intimidades y fundamentalmente este pudor que a veces tenemos cuando ingresamos a la facultad, para poder entonces conversar y poder entre todos elaborar propuestas que nos hagan mucho más sabios. Tengan presente que cuanto más conocimientos obtengamos y cuanto más alternativas nos planteemos, más posibilidades de elegir vamos a tener en el futuro. Ahora bien, lo cierto, y para no tomar en consecuencia diagonales, enfoquémonos en lo que venimos diciendo. En el planteo filosófico de Rousseau, un filósofo francés, en un momento empieza a hablar, tomando en cuenta aquel precedente de Juan Sin Tierra, que se llamó la Carta Magna, empieza a analizar y escribe un libro famosísimo, celebérrimo, famosísimo, que denomina El Contrato Social. Y en ese libro que escribe, que es un libro muy chico, muy corto, de unas pocas páginas, pero con una esencia maravillosa para ese momento, estamos hablando de plena etapa del feudalismo, todavía casi en el advenimiento de lo que fue el capitalismo, en la Francia previa a la Revolución Francesa de 1789, ¿qué pasó? Bueno, en esta etapa Rousseau escribe El Contrato Social y dice que el contrato social fue y es un convenio en un sector importante de la comunidad entre ricos y pobres, entre asalariados y no asalariados, entre sectores carenciados y no carenciados, entre reyes y siervos de la gleba, etc., que se juntan y se reúnen en una mesa común a establecer pautas de convivencia a partir de la cual empiezan a gestarse los derechos. Porque hasta ese entonces, nos dice Rousseau, el humor, el capricho, la característica o el despertar del rey era lo que en cierta manera condicionaba a la sociedad. Si el rey un día se levantaba con bronca, en consecuencia, seguramente tomaría decisiones que se corresponderían con esa sensación y con ese sentimiento, y habría sanciones, y habría condenas, y habría presos, etc. Y si se levantaba feliz, contento, etc., es decir, que no había seguridad normativa. Todo pasaba en función del capricho y de la psiquis del señor feudal, o en este caso del rey. Entonces, Rousseau nos dice que el contrato social en realidad fue una especie de convención entre las partes para procurar dar seguridad a un ámbito que era todo absolutamente inseguro y absolutamente caprichoso. La inseguridad normativa generaba arbitrariedad y se podía, en definitiva, condenar a un inocente como liberar a un culpable, porque todo dependía del capricho y del humor del gobernante. Rousseau, cuando habla del contrato social,
empieza a tratar de explicar cuándo y cómo la sociedad empieza a pensar en la posibilidad de que aquella disposición oral, aquel criterio, aquel reglamento, aquello que el rey decía, esto es así porque yo quiero que sea así, se ponga por escrito y lo escrito nos da certeza. Yo ahora puedo leer lo que se escribió y en consecuencia conocer cómo debo actuar en el ámbito de esta sociedad para en cierta manera lograr una armonía entre todos los sectores. Rousseau, cuando hace este planteo, evidentemente es escuchado por muchas personas, ergo por muchos filósofos, y empieza a generarse en fundamentalmente Francia, Alemania e Inglaterra un concepto bastante interesante acerca de ¿y por qué entre todos no empezamos a pensar en la posibilidad de crear un contrato social? Se llama así, contrato social. Pero en realidad, ese contrato social es una ficción. Ese contrato social, si bien sirvió para ponernos a pensar en la certeza que da la norma escrita, no era evidentemente realista. Porque decir que el señor feudal, el rey, se va a sentar en una misma mesa con el siervo de la gleba a suscribir de común acuerdo un convenio, no es sincero, no es real. Suena a imaginación, si se quiere. De tal manera que estas cuestiones estuvieron durante mucho tiempo en boga, pero poco a poco la gente, los filósofos, la sociedad toda, empieza a repensar el contrato social y a interpretar que ese contrato social, si bien es interesante para comenzar un debate, no es en sí un contrato realista, porque es, repito, impensable imaginar que el rey se sienta con un siervo de la gleba a pautar cosas en común. Por eso hay un autor que yo reivindico y que de alguna forma he aportado en el ámbito de esta cátedra desde hace algunos años a esta parte, y que expresamente lo individualizo en el Manual de Derecho Constitucional, que es una obra de Editorial Astrea que en algún momento publiqué. En el 2016 yo escribí un manual de derecho constitucional, tomo 1. En el 2017 volví a escribir otro tomo, el tomo 2, sobre la segunda parte del derecho constitucional, que son 2 tomos que en cierta manera encierran lo que es el programa de la materia. Y en ese manual yo empiezo a hablar de Rawls, John Rawls, R-A-W-L-S. R-A-W-L-S, Rawls, John Rawls. John Rawls es un filósofo que en su momento fue el asesor del presidente Obama en Estados Unidos. Nosotros tenemos para esta materia que se llama Derecho Constitucional 2 grandes filósofos que han hablado sobre el texto constitucional. Uno se llama Richard Dworkin, y otro es John Rawls. Ambos han sido grandes filósofos del derecho constitucional y de la justicia que se enseñan en las universidades europeas y americanas, y que en todo lo que significó en un momento de
dar clases en la Universidad de la Sorbonne durante prácticamente 12 años, dando clases entre los meses de junio a agosto, me fui compenetrando de la filosofía tanto de Dworkin como de Rawls. La he traído precisamente a la universidad, a la Facultad de Derecho, y he hablado específicamente de estos filósofos, especialmente de Rawls, porque Rawls dice que el contrato social de Rousseau es una ficción, que el contrato social de Rousseau es una mentira, que en realidad no existió nunca, jamás, esa sentarse en la mesa entre el señor feudal y los siervos de la gleba, nunca. Era impensable imaginar que el esclavo se va a sentar con el amo o el amo con el esclavo. Lo que ocurrió, dice Rawls, es que el rey y los siervos de la gleba empezaron a relacionarse a partir de algunos acontecimientos puntuales que pasaban en esas poblaciones. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto en Netflix la serie Los Vikingos. Los que los hayan visto es muy ilustrativa porque los vikingos irrumpían permanentemente en las costas de Inglaterra. Y cuando irrumpían en las costas de Inglaterra, los vikingos no eran un pueblo que le gustaba ser sedentario, es decir, ocupar un determinado territorio y ponerse a cultivar la tierra. Todo lo contrario. Los vikingos originariamente eran un pueblo de piratas que irrumpían en las costas de Inglaterra para robar todo lo que de alguna manera era mercancía. Entonces, ¿qué dice Rawls? Rawls nos dice, en realidad, el rey se juntaba con el siervo de la gleba, es decir, con todos los siervos que trabajaban sus campos, para, en cierta manera, brindarse recíprocamente ayuda. Miren, yo les doy la protección de los muros del castillo, vengan todos, vengan, entren al castillo, que el castillo le va a servir de amparo y de protección frente a la invasión de los vikingos, para las mujeres, para los chicos, para los animales, vengan. Y yo, como consecuencia de ese vengan, me sirvo también de ellos para poder defender mi casa, defender el castillo, porque en esa época no había ejércitos profesionales. No tenía el rey un ejército profesional. Lo que el rey tenía era un grupo de vasallos, un grupo de siervos que, porque defendían al rey, porque ellos se defendían a sí mismos. Había una especie de contraprestación, si ustedes quieren. Vamos a la casa del rey, que es el castillo, y nos protegen sus muros, que son muy anchos, y todo lo que significa la estructura defensiva del rey, y como contraprestación al rey le servimos también, porque los vikingos no van a irrumpir en un castillo desierto donde está la familia del rey, no, vamos a estar todos nosotros defendiendo a nuestro rey. Había una especie de contraprestación. Rawls dice, bueno, también ocurría con las pestes. Cuando había una peste o una hambruna por una sequía, había también una contraprestación. Entonces, era una manera de que el rey, los señores feudales, los marqueses, los condes, se asociaban con los siervos de la gleba para precisamente ponerse a resguardo de la peste, de la hambruna, de la invasión extranjera, etc. Pero no era contrato social. Era sencillamente un convenio de defensa. Eso es probablemente lo que quiso decir, dice Rawls, de Rousseau. Entonces, a partir de esa lectura muy interesante que hace Rawls y que yo estoy sintetizando con ustedes, Rawls dice, miren, el contrato social en realidad nació cuando comenzó la comunidad a tomar conciencia
de que quería empezar a tener un cierto control dentro del ámbito de su población. Empezaba a tener el anhelo de estudiar, las personas querían leer y escribir, sobre todo querían saber leer y en consecuencia escribir. Algunos querían dejar de ser jornaleros para pasar a ser comerciantes o a lo mejor profesionales, médicos, abogados, ingenieros, estar especializados en la construcción, en lo que fuere. Había una necesidad de crecer, había una necesidad de expandir todo ese ámbito limitado a la jornada. Y en consecuencia empezaron a advertir que si las normas estaban escritas en un papel y sabían leer lo que se escribía, bueno, podían tener más certeza, podían en consecuencia tener una convivencia más armónica y más pacífica. Y en ese sentido empezaron a concertar entre los distintos sectores sociales, entre los comerciantes, los trabajadores, los profesionales, los maestros, los empresarios, los pequeños empresarios, con los campesinos, con los dueños de grandes extensiones, con los señores feudales, empezaron a concertar pautas que en cierta manera les dieran certeza, supieran a ciencia cierta cuáles eran las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas de juego? ¿Cómo y de qué manera podemos procurar normas que armónicamente hagan que nuestra población, nuestro territorio tenga una bandera, tenga un escudo, tenga una pertenencia? ¿Cómo y de qué manera podemos jugar? Y eso Rawls lo llamó, lean, escuchen, anoten, cuestiones abarcativas razonables. Rawls dice, si vos proponés cuestiones abarcativas razonables, el otro va a poder interpretarlas y en cierta manera va a apoyar y a jugar con vos esa cuestión. ¿Qué es una cuestión abarcativa razonable? Casi el nombre lo está diciendo. Yo te propongo a vos, te hago una propuesta razonable. Che, ¿por qué no hacemos una escuela? ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de nombrar a 6 o 7 maestros que son los que en la comunidad saben leer y escribir y que nos transmitan esos conocimientos a nuestros hijos? Cuestiones abarcativas razonables. Sería una cuestión abarcativa y irrazonable, en un momento dado, en un pueblo muy religioso, plantear el aborto. O plantear en un pueblo muy religioso, no hacer iglesias. No hagamos ninguna iglesia. Las cuestiones abarcativas razonables son aquellas que tienen consenso en la comunidad. Yo sé que a la comunidad determinadas propuestas le van a caer bien, pero también sé que determinadas otras propuestas no le van a caer bien y no van a querer en definitiva hacerlas. Entonces, Rawls, vuelvo, nos dice, todo comienza cuando la comunidad empieza a ensayar cuestiones abarcativas razonables. Y la comunidad percibe que a medida que plantea cuestiones abarcativas razonables, hay un sector que empieza a jugar de este lado y hay otro sector que en cierta manera confronta con esa postura. Y se van creando 4 o 5 o 6 sectores. Esto pasa en la religión, pasa en la política, pasa en lo económico. A veces los pequeños empresarios pretenden que el obrero que trabaja para sus empresas gane menos. Otras veces este sector de los obreros pretende ganar un poco más porque al patrón le va muy bien con la venta textil. Se empiezan a hacer grupos
¿Y qué advierten en esa comunidad? Dice Rawls, que para ganarme a un sector en detrimento de otro y para tener más peso dentro de esa sociedad, yo tengo que plantear cuestiones abarcativas razonables con determinados sectores para ganármelos y crear nuevas mayorías. Empiezan a advertir que haciendo propuestas razonables empiezan a tener más poder porque después se terminan decidiendo las diferencias con el voto. Vamos a votar. Y se vota, a lo mejor todavía no con el voto secreto, era con el voto a mano alzada, pero empiezan a percibir que las mayorías pueden jugar un papel muy importante frente a las minorías, y cuando uno es mayoría frente a la minoría, ¿qué es lo que ocurre? Están legitimados. Ya no es el poder autoritario, vertical, absoluta, manifiestamente arbitrario de un rey que dice, esto es así porque yo digo que sea así. No, ahora las cuestiones son distintas. Ahora, en definitiva, lo que propongo tiene un consenso mayoritario. Entonces ya no es la decisión del rey, ya no es la decisión arbitraria de Terrile, no, ahora es la decisión de una mayoría que mayoritariamente, si me permiten la redundancia, mayoritariamente toma una decisión, desplaza a una minoría y le dice, bueno, esto es lo que queremos la mayoría y en consecuencia esto es lo que vamos a ejecutar. Entonces Rawls, que parte de aquello que dijo, ¿es el contrato social de Rousseau una ficción?, que empieza a hablar de las cuestiones abarcativas razonables y que termina diciendo de que las mayorías empiezan a asumir, a tomar conciencia que su poder, basado precisamente en las cuestiones abarcativas razonables, empiezan a tener un papel de legitimación. Es como que lo decidió la mayoría, y si lo decidió la mayoría está bien, es lo que le permite a Rawls decirnos, bueno, después de las cuestiones abarcativas razonables, empezamos a construir lo que llama el consenso constitucional. El consenso constitucional es otra etapa, vamos a decir, la etapa superior a las cuestiones abarcativas razonables. Cuando hay consenso constitucional, hay una mayoría estable. Y cuando hay consenso constitucional, empiezan a pensar ya no en una decisión, en una única decisión. Si vamos a hacer una escuela, si vamos a abrir un mercado, si vamos a operar de una manera determinada, no. Cuando hay consenso constitucional, empiezan a pensar, ¿y por qué no imaginamos, por qué no planificamos, por qué no organizamos que alguien sea nuestro representante frente a otra comunidad, frente a otro país, frente a otro fondo? ¿Y cómo decidimos? Bueno, decidámoslo por mayoría. ¿Y cómo hacemos para que esto que empezamos a escribir, que es un poco la regla a partir de la cual vamos todos a organizarnos, a planificarnos, reglas más o menos precisas, reglas más o menos certeras, que en cierta manera nos permita conocer cómo y de qué manera vamos a deambular en la sociedad? ¿Cómo hacemos? Bueno, a ver, pensemos en la posibilidad de designar a algunos de nosotros que sepa leer, que sepa escribir y que en consecuencia sean personas que representan a los distintos sectores de la sociedad y que elaboren las normas, los escribas.
los escribas, los primitivos senadores o diputados, si ustedes quieren. Entonces ustedes ven que en una especie de cuento, de relato, Rawls empieza a tratar de construir cómo él imagina que fue aquel primitivo consenso en la que primero que nada los juntó al rey con los siervos de la gleba o los señores feudales con los siervos de la gleba por una cuestión de defensa frente al vikingo. Y después se dieron cuenta que esa relación de armonía entre uno y otro sector podría abrirse a las llamadas cuestiones abarcativas razonables. Y más tarde, que esas cuestiones abarcativas razonables podían generar mayorías y minorías, y las mayorías ya no es que estaban imponiendo criterios, sino que estaban legitimadas por el consenso de la mayoría en detrimento de la minoría. Y luego empezaron a pensar que había que organizarse institucionalmente. Alguien, un triunviro o una persona, un gobernante, que administrara la cosa común, que administrara los recursos de esa comunidad, que sea una especie de intendente en una ciudad o de un gobernador en una provincia o de un presidente o rey en una comunidad más amplia. Pero para que no esté él solo y se transforme en un dictador, interpretándonos a nosotros arbitrariamente, pongámosle un grupo de asesores que le vayan escribiendo las pautas y que esas pautas que van escribiendo consensuadamente nos la vayan transmitiendo a nosotros, a la comunidad, para poder conocerlas, y ese fue el primitivo Senado. El Senado, es decir, los senadores, los representantes de determinados sectores que terminaban transformándose en los escribas, que iban precisamente redactando pautas de convivencia en la comunidad. ¿Pero qué faltaba? Si ese compromiso lo íbamos a adoptar, ¿por qué no hacemos un contrato? ¿Por cuánto tiempo? Y por un tiempo determinado. Hagamos un contrato tipo la Carta Magna, que mencioné en 1215, pero con un poquito más de contenido. Hagamos un contrato que en cierta manera nos signifique la posibilidad de tener una estabilidad por un tiempo determinado. Hagamos un contrato que dure, no sé, 5 años, 10 años, 12 años. Y en ese contrato vamos a establecer, por ejemplo, que quien nos gobierna ahora gobierne por un periodo de tiempo y que estos senadores el día de mañana puedan ser reemplazados por otros senadores. ¿Qué les parece? Bueno, y si hay conflicto, y si aparecen algunos conflictos, vamos a tener que pensar en un grupo de sabios. Es decir, tenemos que pensar en un grupo de personas que frente a los conflictos o los litigios en la comunidad, primero, no se embanderen con ninguno, procuren ser objetivos, tienen que ser personas que no sean temperamentales, tienen que ser personas más bien ecuánimes, tienen que ser personas que frente a un litigio, un conflicto que se pueda presentar, no tomen partido por algún sector, traten de alguna manera de ser neutrales, y ahí aparece la idea de un poder judicial, de un grupo de sabios, que son los que van a ir resolviendo los conflictos y sobre todo interpretando la letra escrita de lo que los escribas han formalizado. Esto que les estoy mencionando ya no es más consenso constitucional. Es la etapa superior al consenso constitucional y esto se llama contrato constitucional. Quiere decir
sintéticamente hablando, y cuando ya son las 13:30, que John Rawls, a la par que critica como ficción el contrato social de Rousseau, simultáneamente nos habla de un proceso constitucional que empezó con las cuestiones abarcativas razonables. Luego siguió con mayorías y minorías a partir de un consenso constitucional y termina en lo que denomina el contrato constitucional, en donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y un contrato es un conjunto de reglas que las partes han consensuado para que sean operativas durante una determinada cantidad de tiempo. En 1853/1860, ese contrato constitucional, después de la batalla de Cepeda, fue una norma que tuvo vigencia durante muchos años en la República Argentina. ¿Hubo reformas? Sí, hubo reformas, pequeñas. Y el segundo contrato constitucional de la envergadura de 1860 fue hace poquito, fue en 1994, con la reforma constitucional de 1994. Contrato o acuerdo imperfecto, sí, no todo acuerdo es perfecto, imperfecto, sí, pero la reforma de 1994, en mi criterio, en el criterio que yo de alguna manera vengo sustentando de hace bastante tiempo, es que la reforma de 1994 constituyó, conjuntamente con el de 1860, después de Pavón, los dos únicos contratos constitucionales que la comunidad argentina suscribió. Fue producto de un consenso y de una necesidad de empezar a pensar en un instrumento, la Constitución, que era capaz de ir resolviendo todas y cada una de las situaciones que se fueran presentando. El viernes vamos a empezar desde acá hacia el futuro, planteando qué pasó con esa Constitución en función del mundo, no ya de nuestro país, del mundo. Es decir, hablamos de una Constitución en 1853 después de Pavón. ¿Cómo era el mundo en 1853? ¿Cómo era el mundo con Mitre, con Sarmiento, con Irigoyen, con Alvear, con Perón, con Frondizi, con Ilia? ¿Cómo fue el mundo con la dictadura militar? ¿Cómo era el mundo después con Alfonsín y toda la recuperación del Estado de Derecho con Menem, con Kirchner, con Duhalde, con Cristina, con Macri, con Fernández? Recuerden que esta materia no es ciencia ficción, esta materia es analizar concienzudamente la realidad, porque nosotros como abogados tenemos que salir a enfrentar no la situación de 1860, la de el 2021, en plena pandemia. Así que todo un desafío el que tenemos el viernes, empezar a hablar del país que se nos presentó frente a esos contratos constitucionales en cada una de estas etapas. A lo mejor no lo agotamos el viernes, pero con seguridad vamos a poder terminarlo el miércoles que viene. Por de pronto, el viernes quedan convocados para las 12:20 otra vez, y acuerden que la cabida en la clase es hasta las 12:25. A partir de ese momento no dejo entrar a nadie. No, insisto, no por perversidad, sino para que empecemos
a ser abogados. Yo quiero colaborar con la formación de ustedes porque dentro de algunos años van a ser colegas míos y nos vamos a enfrentar en juicios, ¿eh? Y vamos a confrontar en juicios. Un placer. Que tengan una hermosa jornada hoy y mañana y nos volvemos a ver el viernes. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Luego.